estar aquí en la casa del Señor compartiendo la palabra con ustedes. La mayoría de los hermanos me conocen, mi nombre es Lisandro y voy a compartir la palabra con ustedes. Estamos continuando la serie en el libro de Romanos. Así para todos aquellos que están aquí presentes y aquellos que nos van a estar viendo en su hogar a través del canal EBPV Channel en YouTube, pueden también ver el mensaje de hoy y también la serie de mensajes en el libro de Romanos. Esta mañana el hermano Fefe habló sobre el capítulo 3 de Romanos y yo voy a continuar con el capítulo 4 y vamos a estar hablando un poquito sobre identidad. Y déjeme hacerle una pregunta. Cuando a usted le preguntan ¿qué es lo que usted hace?, ¿qué responde usted? ¿Usted responde su profesión? ¿Usted responde su estado civil? ¿Usted responde su nacionalidad? Si alguien le preguntara ¿quién es usted?, ¿usted respondería su nombre? ¿Usted respondería de qué lugar viene? ¿Cómo se identifica usted? Y esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema la identidad en la fe. Y les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Romanos y vamos a estar examinando todo el capítulo. Y tengo un tiempo para poder cubrir estos versículos y me gustaría cubrir todo el capítulo 4 de Romanos. Y yo sé que en nuestros boletines tenemos todo solamente del 1 al 12, pero el día de hoy voy a cubrir todo el capítulo 4 de Romanos. La identidad de la fe. Antes de entrar en el pasaje que vamos a hablar en esta mañana, déjenme darle un poco de lo que es el background, ¿verdad? A ver, los que hablan inglés que me ayuden. Lo que sería el trasfondo de el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. Entonces vamos a partir con el hecho de que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, los hermanos que están en la iglesia en Roma, hay diferentes grupos de personas. Así como aquí hay diferentes grupos de personas, hay gente de México, hay gente de El Salvador, hay gente de Cuba, hay gente de Paraguay, de Argentina. ¿Otra nacionalidad que me estoy olvidando? Nicaragüense. ¿Hay hondureños aquí? No. Peruanos. Imagínense, ya dije El Salvador, hermano. Imagínese usted que en esta iglesia en Roma había gente de diferentes nacionalidades. Habían griegos nacidos en Roma, habían ciudadanos romanos que se hicieron ciudadanos romanos a través de adopción, habían ciudadanos romanos que nacieron y crecieron en la ciudad de Roma, y habían judíos que vivían en la ciudad de Roma. Entonces, por lo menos habían 3 o 4 grupos de personas en esta congregación. Y Pablo va a hablarle a ellos sobre su identidad, cómo se identifican ellos y qué es lo más importante que debería ser para ellos cuando se identifiquen con otras personas. Y saben que este pasaje que vamos a estudiar en cierta manera nos habla mucho a cada uno de nosotros, y les voy a decir en un momento el por qué. Pero a veces tenemos dificultad en entender y expresar a otros nuestra identidad. Vamos a comenzar con el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 4 y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Este primer grupo de personas a que está hablando específicamente a los judíos que se encuentran en la iglesia de Roma. Había ciertos judíos que tenían mucho orgullo en su descendencia y en sus tradiciones. Esta gente veía a Abraham como una palabra mayor. Esta gente veía a Abraham como el padre de la fe. Esta gente veía a Abraham como la base de todos sus creencias, pero sobre todo porque Dios estableció la circuncisión comenzando con Abraham. Entonces había un grupo de personas en la iglesia de Roma que decía así: si quieren ser cristianos, primero tienen que circuncidarse, o si no, no pueden ser cristianos. Tienen que hacer el mismo paso que hicimos nosotros. Estaban muy arraigados por sus tradiciones, estas tradiciones que venían de año a año y van pasando de generación a generación. Y déjenme decirle que a veces en las iglesias también existen estas tradiciones que han pasado de generación a generación, y una vez se dice: yo realmente no sé por qué hacemos lo que hacemos, pero siempre lo hemos hecho así. Yo no sé por qué es que hacemos de esta manera, o por qué es que hacemos esto, pero lo hacemos así. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, y le voy a mostrar que esto es una tradición, y con el propósito de mostrarle que es una tradición, no vine hoy de corbata. Y no me vine de corbata justamente para hacer esta ilustración. A veces existe una tradición muy grande de que el pastor o el predicador o la persona que está llevando el mensaje tiene que tener corbata. No importa que tenga saco, no importa que tenga camisa, pantalón, cinto, todo bien vestido, ¿verdad? Pero ya no lo voy a escuchar. No trajo corbata. No sé cómo no pudo, en qué mente no trajo corbata. Pero si ustedes comienzan a analizar y se dan cuenta, es una tradición que tenemos. Y les doy ese ejemplo, pero hay otras tradiciones. 20 años atrás, o 25 años atrás, cuando yo estaba en Paraguay, había iglesias que no se juntaban con otras iglesias, porque en la otra iglesia se tocaba la batería. Y en la iglesia pues no se puede tocar la batería, porque ese instrumento es el instrumento del diablo, porque las bandas de rock son las que tocan la batería. ¿Cómo vamos a tocar la batería en la iglesia? Tradiciones, hermanos, tradiciones, cosas que vienen de tradición y tradición. Tal vez fueron buenas en un momento, o tal vez tuvieron un propósito en ese momento, y el Señor estableció la circuncisión como señal de fe en los judíos. Pero los judíos comenzaron a pensar: esto es un requisito. Y tenemos que entender, hermanos, que hay una diferencia entre la identidad y la caracterización de las personas. Voy a dar un ejemplo. ¿A quién le gusta la comida picosa? A ver, quiero ver cuántas personas le gusta aquí la comida picosa, que tiene que tener chile, porque si no tiene chile, pues no es comida. No tiene gusto hasta que no tenga chile. Sin embargo, hay otras personas que no comen. Yo le voy a decir que yo nunca comí una comida picosa, una comida con mucho picante, hasta que vine a los Estados Unidos y comencé a probar la comida mexicana. Ahora sí me gusta, pero fue un proceso para llegar ahí. Imagínense que yo haga una caracterización y diga: todo hispano debe de comer comida picosa. El hispano que no come comida picosa, pues no es hispano. Ahora la identidad suya como hispano va a estar asociada con una caracterización o con algo muy específico, que es la comida picosa. ¿Me están siguiendo? Es lo que el judío estaba haciendo. El Señor había establecido la circuncisión como señal de que ellos iban a ser un pueblo escogido, como señal, pero con el propósito de que ellos iban a ser la luz para las naciones, pero nunca con el propósito de que la circuncisión venga a ser un requisito.
Y a veces las tradiciones hacen en nosotros que perdamos nuestra identidad y comenzamos a juzgar a las personas basado en las tradiciones. Tuve la pequeña tentación de venir hoy sin el saco, pero no creo que están preparados. ¿Me entienden lo que le digo, hermanos? A veces estamos condicionados. Nuestras tradiciones nos tienen muy... Ahora, las tradiciones a veces nos ayudan a mantenernos y a entender quiénes somos, pero nunca deberían demostrar cuál es nuestra identidad. El judío se identificaba con Abraham, nuestro padre Abraham. Entonces, toda su identidad estaba basada en Abraham. Entonces Pablo habla a la iglesia de Romanos y dice, yo les voy a decir algo. No hay nada de especial en Abraham. No hubo ninguna obra que Abraham hizo de sus propios méritos, sino que operó en él la fe. Y la fe viene de Dios. Dios colocó en él esa fe para que él pueda tomar esa decisión de salir de su tierra e ir a una tierra desconocida y comenzar ahí de la nada. Nuestra identidad no está basada en tradiciones, hermanos. Le voy a decir otra cosa más. Nuestra identidad no está basada en nacionalismo tampoco. Fíjense, versículo 5 al versículo 8. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se fue contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Déjeme decirle que Pablo, a propósito, con un deseo de que podamos entender nosotros, menciona al rey David, porque ese es el segundo punto de identidad que los judíos tenían. Los judíos se identificaban muchos con Abraham, pero se identificaban mucho con el rey David. No hubo otro rey más grande que el rey David. El Mesías que iba a venir, o el Mesías que iba a ser prometido, tendría un reino eterno, y lo comenzó con David, y prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías. El judío tenía esa, ¿cómo le voy a decir? Ese orgullo nacionalista basado en su descendencia. Y déjenme decir, hermanos, que si nuestro orgullo y nuestra identidad está basado en nuestro nacionalismo, eso es idolatría. Si usted piensa que porque es mexicano, o porque es peruano, o porque es salvadoreño, o porque es argentino, que usted es mejor, que su pueblo es mejor, que su cultura es mejor, que su comida es mejor, entonces usted se identifica con su nación, con su nacionalismo. Y el nacionalismo lo que dice es, lo más importante somos nosotros, el resto que se pierda. El nacionalismo es el fanatismo de la procedencia de uno. Y saben que, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que entender que cuando nosotros llegamos a la cruz, cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, el Señor nos compra con su sangre. Y ya no somos nosotros. Y yo le voy a decir, aunque ese papel diga que usted es salvadoreño, que usted ese papel diga que usted es mexicano, yo le voy a decir que ese papel es muy temporal. Su identidad no puede ser su nacionalismo. Su identidad no puede ser su nacionalidad. Porque le voy a decir algo, lo interesante es que la nacionalidad tampoco, inclusive, no es eterna aquí en la tierra, inclusive, ¿verdad? Fefe, ¿cuál es tu nacionalidad? Argentino. A ver, hermana de Moravia, ¿cuál es su nacionalidad? Cubana.
A ver, estoy buscando a alguien que se nacionalizó aquí americano. ¿Alguien que se nacionalizó americano? ¿No? ¿Tienes nacionalidad? ¿Rafael? ¿Tú eres ciudadano americano ahora? ¿Naciste en Estados Unidos? ¿No? ¿Dónde naciste? Perú, perdón. Yo me vengo a enterar hoy que Rafael es peruano. Rafael nació en Perú, pero tiene la nacionalidad americana. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Entonces, hermano, imagínense, si nosotros nos identificamos con nuestro nacionalismo, con nuestra nacionalidad, esa identidad tampoco es una identidad duradera, porque eso puede cambiar. Yo les voy a decir que con las circunstancias actuales en que el país está viviendo, tengo muchísima tentación de volverme ciudadano americano. Dificultades tengo yo cada vez que vengo y salgo del país. 2 horas por lo menos me tienen siempre en inmigración, siempre me tienen, y nunca me pueden decir el por qué. Me tienen ahí sentado y después me dan mi pasaporte y me dicen, está todo bien. ¿Pero por qué estuve ahí 2 horas? No, queríamos ver si todo está bien. Pero todo está bien, ¿por qué me tienen que parar cada vez que vengo? Y tengo tantas ganas a veces ya de ir y sacar mi nacionalidad, pero digo yo, me resulta ridículo pagar visa para entrar a mi propio país. Es por eso que no quiero hacerlo. Me resulta ridículo ir a cualquier país sudamericano y tener que pagar visa cuando yo soy sudamericano. Tal vez es un poco de orgullo de mi parte, no sé. Pero yo le voy a decir, nuestra identidad no puede estar basada en nuestro nacionalismo. Y es lo que ocurre aquí con los hermanos en Romanos. Ellos, su nacionalismo, nosotros somos judíos, ustedes son romanos, nosotros somos circuncidados, ustedes no son circuncidados, nosotros tenemos el sello de la fe, ustedes no tienen el sello de la fe. Si ustedes quieren ser cristianos verdaderos, tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros, circuncidarse, y ahí entonces ustedes pueden llegar a ser cristianos. Y Pablo les dice, esta señal que ustedes le están pidiendo, esto es idolatría, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Si uno comienza a poner la circuncisión ahí al ladito, entonces quiere decir que las obras de la carne, le dice Pablo, ¿verdad? Estas obras son requisitas para ser salvos. Ahora, estoy hablando de 2000 años atrás, voy a traer la actual. Si usted comienza a poner requisitos en las personas para que puedan ser cristianas, estamos haciendo lo mismo que los romanos estaban haciendo, o que los judíos estaban haciendo en la iglesia de Roma. Cuando nosotros le decimos a las personas, mira, primero tienes que arreglar tu situación inmigratoria para acercarte al Señor Jesús. Primero te tienes que casar para acercarte al Señor Jesús. Primero tienes que hacer tal cosa para acercarte al Señor Jesús. Primero tienes que solucionar esto antes de acercarte al Señor Jesús. Yo le voy a decir algo, usted está poniendo requisitos en esas personas encima de la fe, y la fe es todo lo que necesita. Yo le voy a decir algo, yo no sé cuál es la situación en que usted está viviendo ahora. Yo no sé si usted está casado o no. Yo no sé si usted está viviendo con una persona o no, o si usted está viviendo con alguien y no está casado. Yo le voy a decir que si yo le pongo a usted el requisito que usted primero tiene que casarse legalmente para que usted pueda aceptar al Señor Jesús, entonces estoy poniendo ese requisito mayor que la salvación. Y tenemos que venir al Señor como estamos. Oro que Dios me dé la oportunidad que un día pueda estar yo en una iglesia sentado y el tipo que está a mi lado que tenga olor a marihuana. Les voy a decir por qué. Porque quiere decir que el tipo estaba tan desesperado de venir al Señor Jesús que no le importó que estaba oliendo a marihuana, sino que vino como estuvo. Pero oro que el Señor también nos dé una iglesia que no lo juzguemos. Mira, este vino marihuano a la iglesia. Mira, este ni siquiera se bañó. Mira, este huele hasta alcohol, ¿verdad? ¿Para qué viene? Yo les voy a decir algo a nosotros, hermanos. Si nosotros queremos ser una iglesia que recibe a las personas y decimos a las personas, ven como está, que vengan como estén. Que vengan como estén en su situación en la que estén.
Y es el Señor el que transforma, es el Señor el que cambia los corazones, es el Señor que va a convencer a esa persona que tal vez se tenga que casar, es el Señor que va a convencer a esa persona tal vez que tenga que dejar de fumar. Yo le voy a decir algo: el cigarrillo no te lleva al infierno. Vas a oler que estuviste en el infierno, pero no te lleva al infierno. Entonces hay gente que dice: yo no me puedo señalar al Señor Jesús porque todavía tengo el vicio del cigarro. No, vente al Señor Jesús y ora y procura que el Señor pueda quitar de ti ese vicio. Con la ayuda del Señor lo puedes hacer, pero ven a los pies del Señor Jesús. Si usted ve una persona que todavía tiene problemas en ciertas áreas, no juzguemos. Sepamos que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos áreas en nuestras vidas que el Señor está trabajando. Tal vez usted no las vea, pero el Señor está trabajando en mi vida. Tal vez no la huela, como usted puede oler que la persona está teniendo problemas del cigarrillo, pero esa persona también está en el proceso. Cada uno de nosotros está en esta caminata que día a día nos estamos acercando cada vez más al Señor Jesús. ¿Qué es el problema de los judíos? Que están ahí. ¿Circuncidado? No, ok, tú te sientas ahí. ¿Circuncidado? Sí, ok, tú te sientas aquí. Y están haciendo distinción de personas de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su nacionalismo, de acuerdo a su nacionalidad. Déjeme preguntarle: ¿usted hace excepción de personas de acuerdo a su nacionalismo? ¿Solamente usted quiere alcanzar a personas de su país? ¿Solamente habla usted con personas de su país? ¿Se socializa usted con personas de otras nacionalidades? ¿Se socializa usted con personas de otras razas? El Señor me tocó fuertemente a mí hace unos años atrás. Yo estaba viviendo en Dallas y me invitaron a salir con un grupo de asiáticos de un país que se llama Camboya. ¿Saben dónde es, verdad? Y salí con ellos y fuimos a un cumpleaños. Y fuimos a un cumpleaños, y después del cumpleaños, ¿saben qué? Los varones estaban ahí y hacían su baile de ellos, todos juntos. Y yo me di cuenta y miré en el grupo de personas gente muy linda, hermanos, de aparentesco tan bello. Y yo dije: nunca había conocido asiáticos así. La idea que yo tenía de asiáticos eran siempre los coreanos que están allá en Sudamérica, que hay muchos, y siempre pensé: todos los asiáticos son iguales, se ven todos igualitos. Estuve en Dallas, salí con estas personas totalmente diferente, otra cultura, otro tipo de comida, otro pensamiento, gente muy linda. Y el Señor me convenció y me dijo: ¿cuántos amigos asiáticos tienes? Ninguno. ¿Te ha interesado conocer personas de otra raza? Y realmente me tocó, porque yo me sentí que era una persona muy abierta en el sentido de: conozco a los mexicanos, conozco a los argentinos, a los salvadoreños, pero al final, si lo piensan bien, puro latino. Puro latino. Y el Señor ahí me tocó, me dijo: yo he venido a las naciones. No vine solamente al latino, Padre. No vine solamente al asiático, no vine solamente al moreno, no vine solamente. El Señor vino a todas las naciones. Y es lo que el Señor está queriendo compartir aquí con esta iglesia en Roma. Y es lo que el Señor está compartiendo. Yo quiero decirle que el Señor está trayendo las naciones a esta iglesia. Y va a depender de nosotros como iglesia el saber qué hacer con ellos. Porque usted los puede hacer a un lado y decir: bueno, es que no son latinos. Quiero que abran los ojos. El Señor está mandando las naciones a esta iglesia con el propósito de que nosotros como iglesia podamos entender que el Señor, nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es la sangre de Jesús. Nuestra identidad no son nuestras tradiciones. Nuestra identidad no es nuestro nacionalismo, nuestra nacionalidad, no es nuestra étnica.
Nuestra identidad es Cristo. La sangre de Jesús fue vertida por todos, por cada uno de nosotros, por cada nacionalidad, por cada pueblo. Y si esa es una verdad, y si la fe es lo único que necesitamos para alcanzar la salvación y no las obras, entonces debemos de pensar que el Señor está mandando a las naciones a nuestra iglesia, que el Señor está mandando a las personas en la condición en que se encuentren. Porque van a comenzar a aparecer gente aquí que es homeless. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Qué esperanza vamos a dar? Aquí en la esquina, yo no sé si ustedes saben, pero este edificio está pintado en rojo, interesantemente. Y la mitad de este edificio hay personas que trabajan en Independence Avenues como prostitutas. Un día estábamos cocinando unas hamburguesas aquí para unos hermanos que habían venido a hacer un trabajo. Y las muchachas estaban ahí y olieron la hamburguesa. Dice, ¿será que podemos comer? Claro que sí. Les preparamos unos platos así bien grandes, con comida, con jugo. Se los llevamos. Agradecidos estaban. Gracias, gracias. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está dando. Nos está dando a estas personas para que podamos ministrar, alcanzarlas. Hay gente que duerme aquí en el parque, aquí en la esquina. Hay gente que está aquí en la esquina, hermanos, en este parque. Y el Señor nos está dando a las naciones. El Señor está mandando las naciones a esta iglesia. El Señor está mandando gente de diferente nacionalidad, de diferente pasado, de diferente tradición, diferente a la suya. Y a veces tenemos que abrir que no es importante, no es más importante que este hermano pues hace tal cosa así, o esta hermana hace tal cosa así, y nosotros no lo hacemos así. Versículo 10 en adelante, versículo 9 en adelante dice: Abraham justificado ante la fe de circuncisión. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les será contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y es una cosa interesante. Pablo está diciendo: ¿ustedes piensan que Abraham siempre fue circuncidado? ¿Usted piensa que la fe le llegó a Abraham porque él era circuncidado? No, a Abraham le llegó eso porque tenía un relacionamiento con Dios, porque Abraham era conocido como amigo de Dios. Yo le quiero decir algo: si usted no tiene ninguna otra identificación y usted se puede identificar como amigo de Dios, es toda la identidad que usted necesita. A Abraham no le importaba ser judío, a Abraham no le importaba ser circuncidado. La mayor identidad que Abraham pudo haber tenido es ser llamado amigo de Dios. ¿Y ese quién es? Ese es amigo de fulano. ¿Ese quién es? Ese es sobrino de fulano. ¿Y ese quién es? Ese es el papá de fulano. Siempre identificamos así a las personas, ¿verdad? Pero qué precioso poder decir, hermanos, que nuestra identidad es que somos hijos de Dios, que somos amigos de Dios, que somos herederos del reino de Dios.
Esa es nuestra identidad. Y esa identidad es una identidad eterna. Esa identidad no cambia. Usted esté aquí, usted esté en El Salvador, usted esté en México. Porque yo le voy a decir algo. Nuestra situación y nuestra condición es temporaria aquí en esta tierra, hermano. En cualquier momento yo me vuelvo a Paraguay. En serio, en cualquier momento yo me voy a Paraguay. En cualquier momento el Señor me puede llevar aquí, ahí a Camboya para enseñarme. En cualquier momento el Señor puede cambiar nuestra situación, pero nuestra identidad va con nosotros. ¿Cuál es su identidad? ¿Se identifica usted como cubano? ¿Se identifica usted como mexicano? ¿Se identifica usted como bautista? ¿Se identifica usted como adventista? ¿Se identifica usted como presbiteriano? ¿Cuál es su identidad? ¿No murió Cristo por todos nosotros? Entonces, si Jesucristo murió por cada uno de nosotros, nuestra identidad es una identidad cristiana. Soy hijo de Dios por causa de la fe. A todos aquellos que le han confesado, que han llamado su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No todo aquel que nace, sino aquellos que han creído, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Déjeme terminar con esto, hermanos. Déjeme decirle que la fe que Abraham tuvo no fue una fe que nació de él. El Señor tuvo que venir y visitarlo y hablarlo. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no tiene ese relacionamiento con Dios, yo le quiero decir que no hay suficiente fe en usted para llegar a Dios. El Señor tiene que venir en su corazón y el Señor crea en usted tanto el querer como el hacer. Y eso es importante que nosotros tengamos que entender, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay una teología que predica que uno tiene que venir a los pies del Señor Jesús. Yo les voy a decir algo: si no fuera por el Espíritu Santo que viene y nos convence a nosotros de pecado, nosotros no podríamos llegar a Dios. Porque si yo puedo llegar a Dios por mis obras, entonces quiere decir que Dios no lo necesito, porque yo puedo llegar. Sin embargo, hermanos, no hay cómo, a no ser que el Señor haya mandado a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo al ascender dijo: no los voy a dejar solos, voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo, que hablará, que los convencerá de su pecado y que dará testimonio de quién soy yo. Es el Espíritu Santo que toca el corazón de las personas, es el Espíritu Santo que convence a las personas, y es allí donde comienza la fe del cristiano. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le voy a decir que esa fe como grano de mostaza viene de Dios. Porque si su fe es muy grande, pero tiene su fe en un Dios chico, pues no funciona. Pero la pequeña fe en un Dios grande es lo que hace. Y la gloria no está en su fe, sino en el Dios grande que le dio la fe. ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo se identifica usted? ¿Se identifica usted como hispano? ¿Se identifica usted como bautista? ¿Se identifica usted como una persona religiosa? ¿O se identifica usted como hijo de Dios? ¿Reconoce usted que la salvación que usted tiene no ha sido de sus propios méritos, sino que se la alcanzó a usted? Porque ¿qué sería de nosotros, hermanos, si Él no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera perdonado? Todavía habría ese vacío en nuestro corazón, todavía andaríamos sin rumbo y sin dirección, si no fuera por su gracia y por su amor. Quiero que cuando cantamos esos coros, que piensen en lo que estamos cantando.
Si no fuera por su gracia y por su amor, seríamos realmente como un pájaro herido, como algo que se deshace, como la flor que se marchita y nada. Sin embargo, a través de la gracia del Señor es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y saben que esa fe nos debería de hacer más humildes. Esa fe nos debería de hacer más personas que reconocen, personas que aceptan su condición, de que no hay nada bueno en ellos, de que ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno. Y si no fuera por su gracia y por su amor, estaríamos perdidos. Sin embargo, les voy a decir que a veces los cristianos somos los más arrogantes. Los cristianos a veces somos los más creídos. ¿De qué es lo que nosotros nos estamos enorgulleciendo si no hicimos nada para alcanzar esto? Quiero invitarle a que cierre sus ojos en esta tarde. Mi primera pregunta es para usted. A usted que aún no ha aceptado al Señor Jesús, que aún no le ha dicho al Señor Jesús: tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Que usted aún se identifica tal vez como mexicano, como salvadoreño, que su identidad está basada en su nacionalidad, que su identidad está basada en sus religiones, en cosas que ha hecho en el pasado tradicionalmente, que su identidad está basada en rituales. Quiero decirle que el Espíritu Santo puede tocar su vida. Pídale al Señor que entre en su vida y Él va a comenzar a hacer esos cambios en su vida. El Señor va a hacer esas transformaciones en su vida. Usted no puede cambiar por sí propio. Usted no puede venir a los pies del Señor Jesús por sí propio. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón, que el Espíritu Santo lo cambie y lo transforme.